GTA San Andreas no era solo un juego, era un mundo lleno de secretos, un mapa tan enorme que parecía imposible de recorrer, coches que aparecían solos en mitad del bosque y hasta bares escondidos que hablaban de ovnis. Hoy no vamos a ver simples curiosidades, vamos a descubrir 10 misterios que Rockstar dejó dentro de GTA San Andreas. 10. El Lil Probe Inn y el mapa ovni. Empezamos con uno de los lugares más misteriosos de todo San Andreas, el Lil Probe Inn, un bar perdido en medio del desierto, decorado con fotos en las paredes que muestran supuestos avistamientos de ovnis. Pero lo más inquietante no son las fotos, es el enorme mapa que hay en la pared del fondo. Un mapa con varios puntos marcados como si fueran posibles lugares de contacto extraterrestre dentro del propio juego. Y aquí viene lo interesante. En San Andreas nunca se encontró un ovni real, ni en el mapa ni en el código del juego, pero este detalle fue suficiente para que miles de jugadores empezaran a teorizar convencidos de que algo se ocultaba en el desierto. Años más tarde, Rockstar volvió a usar este recurso en GTA V. En la cima del monte Chiliad colocaron un mural con símbolos extraños y un platillo volante dibujado arriba. Y esta vez sí, en GTA V los ovnis existen y puedes encontrarlos. Es decir, lo que en San Andreas era solo una conspiración visual, en GTA V se convirtió en una realidad programada, una conexión directa que demuestra que Rockstar lleva 2 décadas conectando mundos. Pero si lo de los ovnis te parece raro, espera ver lo que se mueve en las vías del tren, porque lo que ocurre en San Andreas no tiene ninguna lógica. 9. El tren fantasma de San Andreas. En las vías de San Andreas puedes encontrarte con algo muy raro, un tren fantasma. A simple vista parece un tren normal, pero si te fijas, no hay conductor. Y lo más loco es que no funciona como un vehículo normal. El tren atraviesa paredes. Si intentas chocar contra él con un coche, lo atraviesas. Rockstar nunca explicó por qué está hecho de esa manera, pero es un puntazo. Y no es lo único, porque cerca de ahí Rockstar dejó también un lugar tan inquietante que muchos lo llamaron directamente un pueblo maldito. 8. El pueblo fantasma Las Brujas. En pleno desierto aparece un asentamiento llamado Las Brujas. Casas vacías, sin NPCs, ni coches, ni vida. Rockstar lo colocó ahí sin explicación y la comunidad enseguida lo bautizó como el pueblo fantasma. Algunos decían que estaba embrujado, otros que era un error del juego. Lo curioso es que este lugar existe en la vida real. Se parece mucho a los pueblos abandonados de Nevada y California. Un detalle que refuerza ese aire inquietante que tanto engancha a los fans de los misterios. Y si lo del pueblo fantasma ya da mal rollo, espera ver lo que Rockstar escondió bajo la arena. 7. Los cadáveres enterrados en el desierto. En Bone County, si exploras bien, puedes encontrar algo perturbador. Una fosa con varias bolsas negras, claramente con cuerpos dentro. Nunca se explica quién los enterró ni por qué están ahí. Pero tiene sentido si lo piensas. San Andreas está lleno de mafias, cárteles y bandas, así que es totalmente creíble que Rockstar lo pusiera como un guiño a estos crímenes que nunca se cuentan. Y si hablamos de inquietante, lo siguiente parece sacado directamente de una película de terror. 6. Los coches fantasma en Back o Beyond. Si de noche exploras el bosque de Back o Beyond, hay un fenómeno clásico en San Andreas, los coches fantasma. De repente aparecen vehículos abandonados en lo alto de una pendiente y empiezan a moverse cuesta abajo, sin nadie dentro. Para algunos era un bug. Lo cierto es que se convirtieron en una de las leyendas urbanas más comentadas del juego. Hoy sabemos que solo era la física del motor del juego, pero igual sigue siendo un momento inquietante cuando lo ves por primera vez. 5. Área 69, la base secreta de San Andreas. Imagina que vas por el desierto y de pronto ves una base militar fuertemente custodiada. Esto es el Área 69, la versión Rockstar del famoso Área 51. Pero hay una misión clave llamada Black Project, donde CJ se infiltra en lo más profundo de la base. Y ahí es cuando descubres lo realmente inquietante. Pasillos interminables, laboratorios secretos, salas con tecnología experimental. Rockstar nunca lo explica, pero el detalle disparó miles de teorías sobre extraterrestres y proyectos ocultos. Y como si eso no bastara, al final de la misión consigues el Jetpack, uno de los objetos más locos y futuristas de todo el juego. Lo mejor es que después puedes volver a colarte en el Área 69,
aunque siempre con el riesgo de que todo el ejército vaya por ti. 4. Los estadios ocultos con minijuegos secretos. En GTA San Andreas no todos son misiones y caos en la ciudad. Si exploras los 3 estadios del mapa, descubrirás que cada uno esconde un evento especial que muchos jugadores nunca vieron. En Los Santos está el 8 Track, una carrera brutal de 12 vueltas contra rivales que intentan sacarte de la pista. En San Fierro te espera el Blood Ring, una arena donde tienes que sobrevivir dentro de un círculo mientras todos los coches intentan destrozarte. Y en la aventura aparece Kickstart, un circuito de obstáculos con moto que parece sacado de un programa de televisión. Lo mejor es que estos eventos no tienen nada que ver con la historia principal, aparecen solo en ciertos días del juego, con un marcador amarillo en la entrada. Por eso pasaron desapercibidos para muchísima gente, pero siguen siendo de los secretos más locos y adictivos del mapa. Y hablando de detalles escondidos, en San Andreas también encontrabas un desafío en bici. 3. El desafío secreto de BMX en Los Santos. En el centro de Los Santos hay un parque donde puedes activar un reto muy especial, el desafío de BMX. Tienes que pasar por 19 checkpoints en menos de 10 minutos, haciendo saltos imposibles y acrobacias que parecen sacadas de un juego de skate. Lo curioso es que este reto no aparece en la historia, ni nadie te lo explica. Tenías que encontrarlo explorando la ciudad. Un detalle inesperado que convirtió una simple bici en una de las experiencias más divertidas de todo San Andreas. Pero nada de esto se compara con el mayor escándalo de la historia de GTA. 2. El escándalo del Hot Coffee. En 2004 estalló uno de los mayores escándalos de la historia del videojuego, el Hot Coffee. Un mod desbloqueó un minijuego oculto donde CJ podía tener escenas de citas bastante subidas de tono. En realidad, este contenido estaba en el disco, pero bloqueado. Fue suficiente para que la polémica se disparara en todo el mundo. La reacción fue inmediata. Demandas colectivas, juicios, asociaciones de padres pidiendo que se prohibiera el juego y hasta políticos en Estados Unidos lo usaron como ejemplo de lo peligrosos que eran los videojuegos. Y lo peor, cuando la ESRB, el organismo que clasifica los juegos en Estados Unidos, cambió la calificación de San Andreas de Mature a Adults Only, el problema, las consolas como Play 2 o Xbox no permitían juegos con esa etiqueta en sus catálogos. Eso obligó a Rockstar a retirar copias, rehacer versiones censuradas y perder millones en ventas. Paradójicamente, el escándalo hizo todavía más famoso a San Andreas. El Hot Coffee apareció en las noticias de todo el mundo y convirtió a GTA en un fenómeno que iba mucho más allá de los videojuegos. Hoy es recordado como uno de los momentos en que la industria entera se dio cuenta de que un secreto oculto podía tener consecuencias globales. 1. El mapa más grande de la época. Y cerramos con lo que hizo a San Andreas inolvidable, su mapa. 3 ciudades completas, Los Santos, San Fierro y Las Venturas. Más pueblos, desiertos, montañas, lagos y hasta un océano navegable. En 2004 era el sandbox más grande jamás creado. Para que te hagas una idea, triplicaba el tamaño de Vice City, que era otro gigante de la época. Y todo eso en una Play 2. Los jugadores podían pasarse horas explorando sin repetir una sola misión, montar en bicicleta, lanzarse en paracaídas, recorrer desiertos, escalar montañas o perderse en carreteras infinitas. El detalle más impresionante es que no solo era grande, estaba lleno de vida. Cada zona tenía su propia identidad. La costa de Los Santos con sus playas, San Fierro con colinas y tranvías, Las Venturas como un mini Las Vegas llena de casinos. Este mapa fue el verdadero truco de magia de Rockstar, crear un mundo tan gigantesco, tan variado y tan realista que todavía hoy, 20 años después, sigue siendo impresionante.